Bendiciones, soy Fraser Bonilla y te damos la bienvenida a este servicio. Queremos que Dios toque tu vida y que puedas adorarle desde tu corazón. ¿Te parece si hacemos una oración y ponemos este tiempo en las manos del Todopoderoso? Padre, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias por el privilegio que nos das de conocerte, de conocer tu misericordia, tu amor, tu poder y fidelidad. Gracias por habernos amado, Señor, y por la sangre que Cristo derramó por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por la vida y porque sigues teniendo el control sobre todas las cosas. Este día queremos poner en tu mano, Señor, a cada uno de los hermanos, de las personas que están, Señor, haciendo sintonía en sus hogares. Pedimos para que tú tomes el control de sus vidas y de su familia. Rogamos, Señor, para que este tiempo, Señor, traiga ánimo, fortaleza y promueva, Señor, un profundo deseo de buscar tu presencia, de poder escudriñar tu palabra. Queremos honrarte por medio de nuestra vida, Señor, y rogamos para que tú recibas toda la adoración de cada uno de nosotros. Lo rogamos en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén y amén. Disfrutemos de la adoración al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Ese es el día que ha hecho el Señor y nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar en Él. Vamos a exaltar su nombre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tú eres grande, Señor. Lo cantamos así. Que un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. Temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria. Mi cabeza, que tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. ¿Por qué? Porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Dile.
levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Aleluya. Nuevas fuerzas, Señor, en ti tenemos, Señor. Tú estás delante de nosotros, Señor, y esperamos en ti. Aleluya. Diste tú por mí, tu gracia, oh Dios, mi culpa la llevaste tú, y hoy limpio soy, has derramado de tu amor, y hoy puedo ver, anhelo amar tu corazón, quiero más de ti. Quiero más de ti, tu amor me ha transformado, eres todo para mí, Señor, eres todo para mí. Diste tú por mí, tu gracia, oh Dios, mi culpa la llevaste tú, y hoy limpio soy, has derramado de tu amor, y hoy puedo ver, anhelo amar tu corazón, quiero más de ti. Quiero más de ti, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Eres todo para mí, Señor. Hoy pedimos más de ti, Señor. Hoy pedimos más de ti. Más de ti, yo quiero más de ti, Señor. Quiero más de ti, yo quiero más de ti, Señor.
Tú eres fiel, Señor. En ti confiamos, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Hoy te lo cantamos así, Señor. Aleluya. Señor, estamos aquí para adorarte, Señor, para exaltarte, Señor, para decirte que no hay nadie como tú, Señor. En ti confiamos, Señor. Tú nos proteges, tú nos guardas, Señor, tú nos guías, nos ayudas. No hay nadie como tú, Señor. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Pues
bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque no nos has dejado ni nos vas a dejar. Siempre estás con nosotros, Señor. Recibe toda gloria, toda honra y toda exaltación, Padre, porque solo tú la mereces. Bendiciones, mis hermanos, que la paz y el amor del Señor sea con todos ustedes. Durante algunas semanas hemos venido trabajando sobre el tema de la oración, porque la oración es una de las prácticas y disciplinas espirituales más importantes para el cristianismo. En medio de la oración podemos experimentar la presencia de Dios con la confianza de que Dios siempre escucha nuestra oración y que el Padre es un Padre cariñoso, tierno, que siempre está dispuesto y disponible para escuchar nuestras plegarias. Pero es importante saber que en la oración nosotros nos comunicamos con Dios bajo la convicción de que Dios se ha revelado, que Dios nos ha dado a entender su voluntad y su propósito, y Dios también quiere que le conozcamos a Él y sepamos qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Quiero invitarle para que en el sermón de hoy estudiemos un poco acerca de la revelación de Dios y de su importancia como doctrina en la vida del cristiano. Que el Señor le bendiga y que su corazón esté plenamente lleno de la presencia de Dios. Bendiciones. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, quien muchas veces y de varias maneras habló a nuestros padres en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de haber llevado la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el hombre que ha heredado supera en excelencia a la de ellos. Mis amados, pareciera irónico que viviendo en una sociedad cristianizada, alguien sugiriera como tema de enseñanza el estudio del conocimiento de Dios. Pero la realidad es que los seres humanos, a pesar de que tienen la capacidad de reconocer la existencia y la mano creadora de Dios en la naturaleza, sin embargo, por la naturaleza, ningún ser humano puede obtener una revelación completa de quién es Dios, su carácter y su voluntad. El auge del secularismo y la relativización del pensamiento ha transformado el conocimiento de Dios y la realidad de su existencia se ha convertido en un asunto sumamente complejo y en un tema que hace florecer pasiones, rencores y hasta señalamientos para quienes se llaman cristianos. Antes que el humanismo secular y evolutivo pusiera en tela de duda la existencia de Dios y su participación en la creación, la presencia de Dios y su revelación eran un hecho universal sin importar la cultura, el estrato social o la época. Nadie discutía que junto a la realidad de un mundo visible, también había uno invisible de realidades espirituales. Esta es la razón por la que en el Antiguo Testamento no se incluye una defensa de la realidad de Dios, ni se procura presentar pruebas de su existencia, sino que el Antiguo Testamento sintetiza el relato del inicio de toda la creación con una sola declaración. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ningún profeta, rey o sacerdote trató de probar la existencia de Dios o proclamar su descubrimiento. Todo israelito estaba convencido de que Dios se había revelado y que el conocimiento que se tenía del Altísimo descansaba en la autorrevelación que el Señor había hecho de sí mismo. ¿Pero qué significa que Dios se reveló?
La palabra revelar, tanto en el idioma griego como en el idioma hebreo, comunica la idea de dar a conocer algo que estaba oculto, pero que ahora se hace evidente con el objetivo que pueda verse y conocerse por lo que es. Cuando la Biblia habla de revelación, comunica no solo la forma en que Dios escogió para darse a conocer por sí mismo a los seres humanos, sino su deseo de ser conocido por lo que Él es. Por medio de esta revelación, la humanidad puede llegar a conocer su carácter, su voluntad, su modo de proceder y sus planes. Esto no quiere decir que el conocimiento obtenido de Dios es total. Todo lo contrario. En su infinita misericordia, Dios nos ha revelado lo suficiente de su persona y su voluntad para que el ser humano conozca lo que necesita saber y dé respuesta a sus necesidades existenciales. El apóstol Pedro lo afirma así: Dios, por su poder, nos ha dado a conocer todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. Pedro enfatiza la idea que el conocimiento que se tiene de Dios y su voluntad tiene como objetivo que el ser humano conozca lo que necesita para la vida y para la piedad. Subrayo la expresión, lo que implica que existirán preguntas en el corazón humano con respecto a Dios y su voluntad que aún no tienen respuesta. Es posible que esta idea de que no tengamos todo el conocimiento que quisiéramos de Dios no agrade a muchos. Sin embargo, Dios es quien establece el límite de su revelación. En el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, Moisés enseña que las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos las palabras de esta ley. El hecho de que no conozcamos todo de Dios no significa que Dios espera que comprendamos todo acerca de Él para obedecer. Más bien, lo que Dios nos ha enseñado de Él, de su carácter y de su voluntad, tiene como propósito que el ser humano responda en obediencia a esa revelación. Si Dios es quien se revela a sí mismo y tiene el control de a quién se revela, sería presuntuoso creer que el conocimiento que se tiene de Dios es el resultado del esfuerzo intelectual humano o de sus capacidades morales o éticas. Dios es el único que puede orientar al ser humano hacia el conocimiento de su persona y hacia el conocimiento de su voluntad. Pablo expresa este concepto en su carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 8 y 9. Abro comillas. Antes, cuando no conocían a Dios, ustedes eran esclavos de lo que en realidad no son dioses. Verso 9. Pero ahora que conocen a Dios, y hace una aclaración, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar, pregunta Pablo, a principios ineficaces y sin valor? En el pensamiento paulino, Dios es quien toma la iniciativa en el proceso de revelación, pero motivado por su gracia. De esta manera, el hecho de que los Gálatas conocieran a Dios era consecuencia de que en su gracia Dios se había revelado a ellos y ellos habían respondido en obediencia a la revelación de Dios. Es importante en este momento tomar un tiempo para analizar dos palabras que transmiten un significado importante para el cristianismo en general. Estos dos términos están relacionados con la revelación de Dios. Uno de ellos es gracia y el otro es conocer. El término gracia en la Biblia describe la acción voluntaria de Dios de otorgar algo. Generalmente se habla en el contexto de dar un regalo a alguien que no lo merece sin que Dios esperara recibir algo de la persona que recibe esta bendición.
Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, habla de que la salvación es un regalo de Dios, no merecido, pero un regalo de Dios. La revelación de Dios procede de la gracia de Dios. Dios se ha dado a conocer a sí mismo, no porque está obligado, sino porque Él desea hacerlo a fin de que el hombre pueda tener una imagen clara de quién es Él, de su carácter, de su voluntad y de su propósito salvador en Cristo Jesús. El segundo término es conocer, conocer. Y cuando se utiliza este término con respecto a Dios, frecuentemente indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido generalmente es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de una relación. Permítame relacionar los dos términos. Por gracia, Dios se ha dado a conocer y da a conocer su voluntad y propósito para con el género humano, y en respuesta a la gracia de Dios y al deseo de Dios de darse a conocer para establecer una relación, para establecer un vínculo con el género humano, la persona que conoce a Dios se rinde bajo la soberanía del Padre, aceptando como estilo de vida los valores y los principios de su reino. Romanos capítulo 8, versículo 29 y hasta el 30. ¿Cómo se revela Dios? En primer lugar, existe una fuerte evidencia histórica en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, tal como nos lo enseña el pasaje leído en esta mañana en el libro de Hebreos, de que Dios ha hablado. Y así comienza Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Esta es la evidencia. Dios habló a Noé y le dijo que él había decidido ponerle punto final a la historia del hombre en medio de la crisis de violencia y de inmoralidad que se daba en el tiempo de Noé. Génesis capítulo 6, versículo 13. También Dios habló con Abraham. Dios fue claro. Abraham le entendió cuando Dios le dijo: Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, y de ti haré una nación poderosa. Génesis capítulo 12. Lo mismo sucedió con Moisés, cuando Dios lo llamó desde aquella zarza y le dijo: Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies. Éxodo capítulo 3, versículo 4 y hasta el 5. Un principio incuestionable es que cuando Dios se ha revelado, Dios siempre habla. No solamente habló, sino que habla, sigue hablando y hablará a su pueblo, de forma que pueda ser entendido perfectamente. Dios no utiliza símbolos o señas o deja pistas para ser entendido. Dios siempre ha hablado, habla y hablará, de manera que las personas puedan entender qué es lo que Él quiere comunicar. Dios siempre, a pesar de que habla y comunica su palabra, su voluntad y su carácter, de alguna manera también la Biblia nos enseña de que Dios ha cubierto su presencia para no ser visto. Literalmente, mis hermanos, nadie ha visto a Dios. Y los escritores tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento comentaron esta realidad. Éxodo 33, 20 y Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Sin embargo, para hacer evidente su presencia, Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas maneras. Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba ahí en la columna de fuego, o en la nube, o en el humo que llenó el lugar santísimo el día de la expiación, y qué sé yo, otras formas más que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. Pero la evidencia histórica demuestra que Dios se revela real y verdaderamente, pero no completamente, por causa de las limitaciones y debilidades propias de la condición humana.
El ser humano fue creado para relacionarse con Dios, para estar en la presencia de Dios. Pero por causa de la rebelión y el pecado del ser humano, ahora el ser humano es incapaz de vivir, de ver realmente la presencia de Dios. De manera que Dios tiene que revelarse por 3 razones importantes. Número 1, Dios tiene que revelarse ahora porque Dios es espíritu. Número 2, Dios tiene que revelarse porque Dios es trascendente a la creación. Y número 3, Dios tiene que revelarse porque el pecado entenebreció el entendimiento humano y ahora el hombre es incapaz por sí mismo de conocer a Dios. Veamos brevemente estos 3 principios. Dios es espíritu. Cuando Jesús habló acerca del Padre, afirmó que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 24. Pero ¿qué quiso decir Jesús con esto? ¿Qué es un espíritu? Un espíritu no tiene una forma definida y su existencia no puede ser limitada a un cuerpo físico ni a dimensiones de espacio y de tiempo. Un espíritu tampoco tiene necesidades tales como comer, dormir o respirar. Así que cuando la Biblia afirma que Dios es espíritu, se refiere en términos de su existencia infinita e ilimitada. En el Catecismo de Westminster responde a la pregunta ¿qué es Dios? Y enseña: Dios es un espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. No hay duda de que la realidad de la existencia de Dios trasciende los modelos de supervivencia comprensibles por la razón humana. Y esto es normal, porque el ser humano depende de sus órganos sensoriales para describir y comprender el medio que lo rodea, lo que significa que el tacto, la vista, el olfato, el gusto y el oído no solo le ayudan al ser humano a ubicarse en tiempo y espacio, sino que le permite identificarse a sí mismo y entender, percibir y describir su entorno. Esta comprobada dependencia sensorial hace que el ser humano necesite modelos mentales que promuevan su conocimiento y aprendizaje. Dios conoce esta realidad y al revelarse, se otorgó a sí mismo características humanas como, por ejemplo, brazos, manos, ojos, pies, oídos. Pero lo hace para describir su existencia, creando un modelo mental que con que la humanidad pudiera familiarizarse y le permitiera crear una mejor y mayor relación y acercamiento con el género humano. Número 2, Dios es trascendente a la creación. Quizá la palabra que más nos ayuda a comprender la trascendencia de Dios es la palabra santo. Originalmente el término santo no tenía la connotación actual de justo o de bueno, sino que describía lo trascendente, lo misterioso, lo impresionante, lo diferente. Por tanto, al afirmar que Dios es santo, se reconoce que su naturaleza y existencia son completamente distintas a cualquier cosa creada. Dios se identifica a sí mismo como santo, Levítico capítulo 11, versículo 44 y hasta el 45. Si en el intento de conocer a Dios no se reconoce su santidad o trascendencia, se corre el riesgo de minimizar la grandeza de su existencia, rebajando a Dios a un nivel puramente humano, donde Dios ya no sería Dios, sino quizás un superhombre o un ser humano más capacitado. Quizás sería el más anciano o el más sabio o el más poderoso, pero al final de cuentas, solo un ser humano.
Pero la Biblia hace evidente la existencia que existe entre Dios y los seres humanos desde el punto de vista de su existencia, su naturaleza, su poder, su sabiduría y carácter. Dios está más allá de cualquier tipo de conceptualización o paralelismo que se pueda construir. En segundo lugar, cuando se afirma que Dios es santo, se reconoce que sus propósitos, escala de valores y modo de proceder difieren en mucho de los mismos elementos que existen en el género humano. Por lo que tratar de imaginarlo intuitivamente o inferirlo por analogía, tan solo supondría una caracterización con la noción irreal del hombre ideal. El hombre fue creado para ser hombre y no para llegar a ser Dios. Y no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda cambiar su condición de criatura. Precisamente es donde la trascendencia de Dios, o como se ha dicho, la santidad de Dios, deja al descubierto la efímera, ínfima y limitada existencia humana. Frente a la grandeza, el esplendor, la potencia, la sabiduría y la majestad de aquel que vive por los siglos de los siglos de los siglos. Esta diferencia abismal entre el ser humano finito y pecador y el Dios santo y eterno es lo que hace que Dios tomara la decisión de darse a conocer, porque en su condición de pecado, el ser humano jamás tendría la más mínima oportunidad de penetrar en el esplendor de su gloria y de su majestad si Dios no se lo permitiera. En resumen, la única alternativa que tiene el ser humano para acercarse a Dios es que Dios le transmita su santidad. Esta acción tiene su lugar en el momento en que usted le entrega su vida a Cristo y por la fe se apropia del sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. A partir de ese momento, usted es declarado santo. Y subrayo, el Padre lo declara santo por la imputación de la justicia de Cristo a su vida, hecho que cambia radical y totalmente su condición con respecto a la justicia de Dios, porque pasa a ser de un hijo de ira a ser un hijo de Dios, pasa de una condición de pecado a una condición de libertad, pasa de una condición de inmoralidad a una condición de santidad. No obstante, ser santo no es algo que usted pueda ganar u obtener mediante esfuerzos humanos o siguiendo ciertos patrones de conducta o comportamiento. El único ser que por naturaleza es santo es Dios y por lo tanto es el único que puede transmitir su santidad independientemente de cualquier esfuerzo humano. Sé que en este momento usted se preguntará, pero si soy santo, ¿por qué la Biblia me llama a santificarme? La Escritura con frecuencia presenta una tensión entre lo que ya somos y lo que deberíamos hacer. Un ejemplo descriptivo de esta realidad se halla en la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia que está en Corinto. Observe con cuidado, 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, subrayo, y llamados a ser santos, subrayo, con todos los que están en todo lugar y invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, cierro comillas. Observe. Por el contexto sabemos que el apóstol Pablo escribe esta carta para aclarar y poner en orden una serie de problemas morales, éticos y doctrinales que estaban haciendo que la iglesia de Corinto tomara un rumbo muy diferente a la voluntad del Padre. Al leer toda la carta encontramos entre los corintios que habían problemas de inmadurez emocional, moralidad, problemas éticos, problemas espirituales, etc.
Aunque los corintios no se ajusten al ideal o al prototipo moderno de una persona santa, Pablo asegura que en Cristo, posicionalmente, estando en Cristo, ya los corintios son santos. 1 Corintios 1:2. Pero, ¿qué relación tiene esto con el llamado que hace Pablo a ser santos? Quizá la tensión entre lo que ya somos y lo que necesitamos llegar a ser vuelva a colocarse sobre la mesa. Usted como cristiano y frente a la justicia de Dios, ya usted es santo y no necesita nada para cambiar esta condición. Sin embargo, al conocer a Cristo, usted trae consigo una suma cuantiosa de acciones, actividades, creencias, actitudes que son opuestas al carácter y a la voluntad de Dios. Al conocer esta realidad, el apóstol Pablo les presenta a los cristianos una paradoja. Y Pablo dice, por ser santos, ustedes son llamados a vivir una vida santa. Pablo no afirma que para ser santo, primero hay que llegar a vivir una vida santa. El asunto no está en despojarse de algo para ser santo, sino que por ser santo, yo soy llamado a despojarme de actitudes, costumbres, actividades o acciones que están opuestas a la voluntad de Dios. Por ser santo, el cristiano debe despojarse de toda actividad, pensamiento que le estorbe en su relación con Dios y en vivir una vida que le agrade a Dios. Usted fue llamado para vivir una vida en su presencia, para que anunciara la luz, las virtudes de aquel que lo llamó a usted de las tinieblas a la luz admirable. Pablo dice, Colosenses 3, 5, 10, por tanto hagan morir lo terrenal en ustedes y en sus miembros, hagan morir toda fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. Y asegura, en ella anduvieron ustedes en otro tiempo cuando vivían entre ellos, pero ahora también deben de dejar estas cosas. Observe, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras groseras de vuestra boca. No mientan los unos con los otros, porque ya ustedes se han despojado de su viejo hombre con todas sus prácticas, su rayo. Por eso debemos de santificarnos, porque ya en Cristo somos santos. Pero cuando abrimos nuestra vida encontramos que antes de conocer a Cristo, nuestra vida había adquirido una serie de convicciones, creencias y valores que nos llevaban a vivir de una manera que no agradábamos a Dios. Y Pablo dice, despójesen, quítese de esos pensamientos y creencias que estorban su relación con Dios. Número 3, y para concluir, Dios se revela porque el pecado corrompió el entendimiento humano. Hermanos, por la naturaleza misma de la creación, los seres humanos necesitan relacionarse con Dios. Es claro que usted tiene la capacidad de relacionarse con Dios. Y también usted tiene la necesidad de interactuar con Dios. No obstante, a partir del pecado de nuestros primeros padres, el ser humano perdió esa capacidad de poder hacerlo. Y lo que se formó entre el ser humano y Dios a partir del pecado fue una separación. Isaías 59:9 dice que nuestros pecados son los que hacen una separación entre nosotros y Dios. Pero al rebelarse contra Dios, no solamente se produjo una separación con Dios, sino que hubo un cambio, una condición que convirtió al ser humano en un esclavo de su propio pecado. Jesús dijo en San Juan 8:34, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Jesús está haciendo uso del contexto. Un esclavo era una persona que era comprada en el mercado, era llevada a la casa y a partir de ese momento un esclavo perdía su personalidad, su identidad, perdía su valor, perdía su opinión, su voluntad, y ese esclavo solamente vivía para agradar a aquella persona que lo compró. Ahora Jesús toma esta idea y la transmite para que sus discípulos entiendan cuál es la condición del hombre sin conocer a Dios.
El hombre vive simplemente para agradar a su amo. Y en este caso su amo es el pecado. Vive por el pecado, para el pecado y disfruta el pecado. En esa condición el hombre no es capaz de poder entender la grandeza de la revelación de Dios. Pablo dice en Romanos 6:16, ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerle como esclavos, son esclavos del que le obedecen, ya sea para el pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? En esta condición de esclavitud espiritual, la Biblia la describe como muerte espiritual. Concepto que se hace eco en las palabras de Dios a Adán y a Eva, cuando les mencionó que todos los frutos del huerto del Edén podían comer, menos del fruto del árbol de la ciencia y el bien, porque el día que comieran, ciertamente morirán. Adán y Eva siguieron viviendo físicamente, pero espiritualmente separados de Dios. Ahora Adán y Eva cambiaron su condición de hijos a esclavos del pecado. Como condición de vida, el pecado afecta toda la realidad de la existencia humana, y no en una parte, sino en su totalidad. De manera que no solo afecta su relación con Dios, sino que afecta sus creencias, sus valores, sus pensamientos, su estilo de vida, sus relaciones. Por eso es que el hombre en su condición de pecado no puede conocer a Dios si Dios no se le revela a él, si el Espíritu Santo no lo convence de justicia, juicio y pecado. Cuando decimos que Dios no me habla, realmente, hermanos, debíamos de preguntarnos si es que no le estamos escuchando, porque Dios siempre habla y Dios siempre quiere que usted entienda lo que Él quiere. Pero ¿será usted que su corazón se niega a escuchar a Dios porque lo que Dios tiene que decir no es precisamente lo que usted quiere escuchar? Dios siempre está dispuesto a hablar. Dios siempre está dispuesto que usted le conozca. Pero usted debe entender que hay una separación entre usted y Dios por medio del pecado. Mis amados, cuando el pecado entró al mundo, con el pecado entró el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la muerte. Romanos 5:2 en adelante lo afirma. Muchas personas minimizan su condición de pecado y piensan, no, yo no soy pecador porque soy una buena persona, porque hago buenas cosas. Hermanos, el pecado es una condición de vida. El pecado no es algo que simplemente yo hago, pienso o ejecuto. El pecado es una condición con respecto a la justicia de Dios, y de esa condición solo se sale por medio del sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo lo que Jesús hace es válido ante los ojos de Dios. Todo esfuerzo humano es ineficaz, porque solo Cristo puede transferir la justicia de Dios sobre tu vida, y al hacerlo puedes comenzar a vivir una vida nueva, una vida que agrada a Dios, una relación perfecta con el Padre. Puedes comenzar a comprender cuál es la voluntad del Padre para tu vida y tener una vida de éxito conforme a los valores y principios del reino de Dios. El apóstol Juan dice que si alguno dice que no ha pecado, se engaña a sí mismo y la verdad de Dios no está en él. Pero también el apóstol Juan dice que para eso Cristo murió por nosotros. Por si alguno está todavía sumergido en esa condición de pecado, hoy Dios está revelando a su mente y a su corazón y haciéndole entender que el Padre nos ama, que el Padre nos escucha, que podemos llegarnos a la presencia del Padre y entregarle nuestra vida a Él y comenzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, hoy Dios te está dando la oportunidad de salvación. Dios te está llamando. No cierres tus oídos. No puedes negar que Dios ya habló a tu corazón. Ahora, ¿cuál va a ser tu respuesta a Dios? Yo quiero invitarte para que hagas una oración conmigo en este día. Que hagas una oración y que a partir de hoy inicies una aventura de conocimiento con Dios. Porque en la medida que conozcas a Dios, vas a conocer cuál es el propósito de Dios para tu vida y cuál es el lugar que Dios tiene, el objetivo que Dios tiene para tu vida. No naciste como una obra de la casualidad. Naciste de acuerdo al propósito de Dios, y de acuerdo a ese propósito,
Dios te va a enseñar qué debes de hacer. Quiero que ores conmigo. Voy a acompañarte en una oración. Cierra tus ojos. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en este día yo te quiero entregar mi vida y reconocer que tú me amas, que tienes un plan para mi vida. Reconocer, Padre, que tú eres mi Dios y que tú me estás hablando. Señor, te entrego mi mente, mi corazón, mi voluntad, mi familia. Te entrego mi vida. Señor, ayúdame a conocerte. Ayúdame a experimentar tu gloria. Ayúdame, Señor. Dame el gozo de mi salvación. Y permíteme, Señor, que en la medida que te conozca, yo pueda responder en obediencia y vivir para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere y necesita mayor información sobre el tema que hemos presentado hoy, yo le invito para que usted nos pueda seguir en nuestra página www.icppaz.com o bien en nuestro Facebook, Iglesia Cristiana Príncipe de Paz Cartago, y con mucho gusto estaremos contestando todas sus interrogantes y podemos compartir con ustedes material para que su vida espiritual siga creciendo. Es nuestro deseo que usted sea bendecido y que el conocimiento del Padre sea la mayor bendición para toda su familia. Que el Señor le bendiga y que su hogar esté repleto de la presencia de Dios. Bendiciones, mis amados. Tocando el punto más bajo se apagan las luces y estamos los dos. Ahora entiendo que siempre hemos sido tú y yo. Sabes mis imperfecciones y callas las voces en contra de mí. Llueve tu gracia sobre lo que un día yo fui. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Porque me acerco confiado, pegado a tu pecho, te escucho decir: he sido tu hijo aun cuando me perdí. Tu voz trae mi alma a casa, recuerda que no hay nadie que me ame así. He sido el único que dio todo por mí. Habiendo estado muy lejos, nunca me soltaste. Sintiendo que no lo merezco, tú me levantaste. Padre, hoy vuelvo de vuelta al abrazo. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo a ti. Hoy vuelvo a ti, hoy vuelvo
hoy volvemos a ti. Tu abrazo, Señor, en tu regazo te decimos: Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Jesucristo, yo te entrego todo lo que soy. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero ir, ya no más ciego, no soy extranjero. Estoy regresando al calor de tus brazos, no me quiero